¿Qué tal amigos? En esta sesión del procedimiento administrativo disciplinaria, la última del segundo módulo, vamos a ver la base legal, los instrumentos y las fuentes del procedimiento administrativo disciplinario. A ver, para nosotros aplicar las sanciones que son consecuencia de las infracciones o faltas administrativas, debemos tener una serie de normas, de instrumentos o fuentes que van a permitir aplicar una determinada sanción. Es decir, ya sabemos que una infracción o una falta amerita una sanción. ¿De acuerdo? Pero resulta que la simple comisión de una falta no implica la inmediata aplicación de la sanción, sino que desde el momento de la comisión de la infracción hasta la aplicación de la sanción, se deben de utilizar una serie de medios llamados normas o leyes, llamados instrumentos y llamados fuentes, para que el procedimiento administrativo disciplinario sea pues lo más justo posible. Entonces, en términos generales podemos decir que la base legal, los instrumentos y las fuentes del procedimiento administrativo disciplinario son las fuentes que nos van a permitir adecuar la falta a la sanción, o en todo caso, dar una correspondencia y una coherencia, ¿no? Una relación a la infracción respecto a la sanción. O sea, siempre tenemos que utilizar esto para aplicar la sanción. Utilizar una base legal, utilizar determinados instrumentos y utilizar fuentes del procedimiento administrativo disciplinario. Si no los utilizamos, simplemente podemos estar cometiendo errores, injusticias o hasta abuso de autoridad e inclusive delitos. El abuso de autoridad, de hecho, es un delito. Sigamos entonces, analicemos cada uno de esos medios que sirven para la aplicación de las sanciones como consecuencia de una infracción. La base legal. En términos generales, podemos encontrar como base legal para que nos sirve de justificación para la aplicación de las sanciones administrativas muchísimas normas. De hecho, las faltas que pueden cometer los funcionarios o empleados públicos la tenemos en todas las normas del sector público, en todas las normas de los diversos sectores de la administración pública. Por ejemplo, las infracciones que pueden cometer los presupuestólogos. ¿Dónde están? De hecho, están establecidas en las normas presupuestarias. Por ejemplo, el procedimiento de un devengado, el procedimiento del otorgamiento de una conformidad, por ejemplo, el procedimiento del compromiso, ¿no? De un pago, etcétera, están establecidos en normas presupuestarias. La forma de pago en las normas de tesorería, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un trabajador o un empleado público que labora en este sector, que tiene como ente rector al Ministerio de Economía o Finanzas, comete una infracción? Bueno, entonces vamos a tener que la base legal o las faltas o infracciones están tipificadas, vale decir, están descritas en estas normas del sector presupuestario. Entonces, repito, la base legal para estas sanciones estará pues en ese tipo de normas. Ahora, puede ser que, por ejemplo, en el sector de abastecimiento hayan infracciones que se cometan, ¿no es cierto? Por ejemplo, no cumplir los plazos en el perfeccionamiento de un contrato. Hay plazos para, por ejemplo, otorgar la buena pro, hay plazos para el perfeccionamiento del contrato, hay plazos para el consentimiento del otorgamiento de la buena pro. ¿Qué pasa si yo incumplo esas normas de las leyes de contrataciones o de la ley de contrataciones? Entonces estoy cometiendo infracciones, estoy cometiendo faltas administrativas que puede ser concurrente con
infracciones penales o civiles. Entonces, ¿dónde está la base legal de las infracciones de los trabajadores de abastecimiento? Está en las leyes o en la ley de contrataciones y puede estar en las directivas también que da el OCE en este caso para el cumplimiento de los empleados públicos que trabajan en este sector o en esta área, ¿no?, de las entidades públicas. Entonces, la base legal puede estar ahí. La base legal también puede estar en diversos. Por ejemplo, si un empleado público trabaja en el sector tributario y no cumple las normas del Código Tributario, por ejemplo, entonces podemos decir que la base legal de las infracciones administrativas de un empleado público en el aspecto tributario las podemos encontrar en el Código Tributario. Y así podemos hablar de los diversos sistemas o sectores administrativos donde hay una serie infinita, en realidad, de preceptos que regulan las actividades de los empleados públicos. Entonces, repito, la base legal está en general en todas las normas del sector público, del derecho público, y va a depender de en qué sistema cada uno de nosotros labora para identificar la norma aplicable o la norma vulnerada. Por ejemplo, un ejemplo más, los abogados que se dedican a la defensa pública, está pues el sistema de defensa estatal y entonces los que hacen la defensa del Estado, vale decir los procuradores, también su base legal está pues en las normas que emita este sector. Entonces, eso es en general la base legal. Pero más allá de que cada sector de la administración pública o cada sistema administrativo emita sus normas específicas o sus normas particulares en cada sector, repito, existen algunas normas generales, algunas leyes generales que son transversales a todos los empleados públicos independientemente del sector al cual pertenezca. Y eso vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son esas normas legales o normas jurídicas que regulan en sentido transversal toda la conducta de los empleados públicos? Veamos. Una de esas normas, repito, transversales es el Código de Ética de la Función Pública y su reglamento, ¿no?, el Decreto Supremo 0333-2005. En esta norma, que deben cumplir todos los empleados públicos cuando ingresan a la función pública, están establecidas en el Código de Ética los principios de la función pública, los deberes de la función pública y las prohibiciones de la función pública. ¿Ya? Eso quiere decir que nosotros no podemos dejar de incumplir. De hecho, hay un artículo en el reglamento del Código de Ética de la Función Pública que establece que es deber de todo funcionario, de todo empleado público, conocer el Código de Ética. O sea, tiene que ser una especie de catecismo, una especie de Biblia, ¿no?, una especie de paradigma que nosotros debemos de conocer y aplicar al ingresar a la función pública. ¿Cuántos de nosotros conocemos el Código de Ética de la Función Pública? En la práctica creo que muy pocos, ¿no? Y si lo conocemos de nombre tangencialmente. Sea como sea, a partir de ahora debemos tener presente que la debemos conocer. Entonces, en el Código de Ética de la Función Pública, nosotros básicamente tenemos tres grandes preceptos, vamos a llamarlo así, que implican determinadas actitudes de los empleados públicos. ¿Cuáles son esos tres grandes preceptos, entre comillas? Uno, los principios de la función pública. ¿Cuáles son los principios de la función pública? Bueno, el reglamento del Código de Ética nos señala que esos principios son el respeto. ¿Qué quiere decir? Que debemos, pues, ¿no?,
guardar la cordura, ¿no? Respetar la dignidad, los derechos de los otros trabajadores, de los empleados jerárquicamente superiores, de los trabajadores jerárquicamente inferiores y obviamente también de la ciudadanía, que es la razón de ser del servicio público. Es un principio, si tú incumples el respeto, ya estás cometiendo una falta. La probidad, la eficiencia, es decir, el uso del menor tiempo posible con la mayor cantidad de resultado. El funcionario público, el servidor público debe intentar que con menos acciones se logren y menos tiempo mayores resultados. Eso tiene que ver con la eficiencia. En buena cuenta es lo contrario a la negligencia, ¿no? Actúa eficientemente quien no actúa eficientemente. Negligente, eficiente. El principio de la idoneidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada funcionario debe ser idóneo para el cargo que se le otorga. Lo que les decía, creo, en una sesión anterior. Por ejemplo, si en la entidad pública se ven casos, vamos a suponer en el Tribunal del Servicio Civil, se ven en segunda instancia los procedimientos administrativos disciplinarios y requerimos asesores legales en estos temas, la entidad pues no puede requerir abogados penalistas o de repente civilistas o de repente tributaristas. Deberá requerir un funcionario, un asesor legal en este caso, que conozca de gestión pública, de administración pública, de, de derecho administrativo, ¿no? Y del sector público en general. Tú no puedes poner un abogado, por ejemplo, que conozca el sector privado, que se haya dedicado, qué sé yo, toda su vida al derecho comercial. Entonces la idoneidad tiene que ver con este tema, con que el funcionario o el empleado público y su actuación también tiene que ser idónea o acorde con la naturaleza de sus actividades, de sus funciones. La veracidad implica que el empleado tiene que actuar siempre acorde a la verdad, procurando acercarse a la verdad, ¿no? La lealtad y obediencia, ¿con quién? ¿Con el superior? No, con la entidad, con el sector público. Yo escuchaba hace algunos días en una de las entidades que yo asesoro que el administrador, cuando algunos trabajadores en una reunión manifestaron una opinión contraria a, a la tendencia, vamos a llamarle así, de la autoridad máxima de esa institución, el administrador dijo en esa reunión que lo que el titular de la entidad quería era lealtad, identidad con el titular. Y la pregunta es, ¿el empleado público le debe lealtad y obediencia al titular? ¿A eso se refiere este principio? No, la lealtad y la obediencia es hacia el Estado, hacia la legalidad, hacia la función pública, hacia las normas, no hacia el gobernante, no hacia el titular de la entidad. Con el titular de la entidad hay relaciones de legalidad, hay relaciones de respeto, pero no de la lealtad u obediencia, pues, a lo que él quiere. La lealtad y obediencia, repito, es al Estado, al sector público, a las normas públicas. La justicia y la equidad, la lealtad al Estado de Derecho, o sea, a las normas, ¿no? En buena cuenta, estos son los principios. ¿Qué son los principios? Son los inspiradores de todo empleado público. Todo empleado público debe aspirar, inspirarse, mejor dicho, en esto. Si no se inspira en esto, tarde o temprano va a cometer una infracción, una falta y obviamente va a merituar un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Qué más está en el Código de Ética de la Función Pública y su reglamento? Los deberes. ¿Qué deberes tiene el funcionario público? La neutralidad. Si le corresponde ser parte de una comisión de un concurso público
para la contrata de trabajadores. Tiene que ser neutral. Si un empleado público sabe que está concursando un familiar suyo, obviamente la subjetividad va a jugar, ¿no?, a favor del familiar suyo por temas pues ajenos a la racionalidad, ¿no? Por la subjetividad que éste puede tener, por la simpatía, por el interés hacia su familiar. Entonces, ¿qué debe hacer un empleado público que sabe que un familiar suyo está participando en un concurso para un contrato, por ejemplo? Debe de inhibirse en base a este principio de neutralidad. Debe decir a la autoridad, al titular o a quien haya designado: señor, yo no puedo porque mi familiar va a concursar. ¿Y qué pasa si no lo haces y al final en una investigación se descubre que hubo esta, no respetaste la neutralidad? Puede ser procesado administrativamente y, repito, penal o civilmente también. Entonces, es un deber, no es una posibilidad, es un deber la neutralidad. Lo mismo que la transparencia, que tiene que ver, ¿no?, con el otorgamiento, ¿no?, de la información al público. El público debe conocer toda información, toda documentación pública. Nadie te puede pedir o nadie te puede prohibir que tú entregues información pública a la población. El Estado es de todos, la razón de ser del Estado es el público, la población, la ciudadanía, como quieran llamarle. Entonces no puedes esconder, es un deber ser transparente. La discreción, ¿no? Hay que ser discreto en el sentido, no pues en el sentido de secretismo, sino en el sentido de que no debemos generar falsas expectativas, debemos ser prudentes en la ejecución de procedimientos, ¿no?, en la realización de actividades. A eso se refiere este deber. El ejercicio adecuado del cargo, el uso adecuado de los bienes del Estado. No podemos maltratar, por ejemplo, los bienes a los cuales nosotros tenemos acceso o tenemos posesión en atención a nuestras funciones. Si yo, por ejemplo, me otorgan una laptop o una computadora, ¿no?, yo debo utilizar eso pues para el trabajo que se realiza y no para cuestiones personales, para estar en el Facebook o para estar en el WhatsApp, ¿no?, o en alguna red social que no tenga nada que ver con el trabajo o con la realización de nuestras actividades. Son deberes de los empleados públicos. Luego, las prohibiciones de la función pública. Está prohibido, por ejemplo, mantener intereses de conflictos, obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político durante el trabajo, etc. Entonces, todo esto nos trae, amigos, la función pública, o mejor dicho, el código de ética de la función pública. Instrumentos del procedimiento administrativo disciplinario. Dentro de los instrumentos del procedimiento administrativo disciplinario podemos mencionar el reglamento interno de los servidores civiles, por un lado, y por otro lado, los instrumentos de gestión pública. Comencemos por el primero, el reglamento interno de los servidores civiles. La ley del servicio civil, o más específicamente el reglamento de la ley del servicio civil, nos dice que todas las entidades están obligadas a contar con un reglamento interno de servidores civiles. Dicho documento contiene o tiene como finalidad establecer las condiciones en las cuales debe desarrollarse el servicio civil en la entidad, señalando los deberes y obligaciones del servidor civil y de la entidad pública, así como las sanciones en caso de su incumplimiento. Entonces, amigos, ya no hay reglamento interno de trabajo. No, hasta ahora en algunas entidades se viene trabajando con el reglamento interno de trabajo. Pueden traerte abajo un procedimiento, porque recuerden que debe haber una base legal normativa. Los reglamentos internos de trabajo, conforme a la ley del servicio civil, ya no deben existir. Ahora son los reglamentos internos de servidores civiles, pero son nombres. Bueno, sí, pues son nombres, pero hay algunas características diferentes del reglamento interno respecto del
perdón, del Reglamento Interno de Trabajo respecto del Reglamento Interno de los Servidores Civiles. ¿Qué es lo que tiene el RIS, el Reglamento Interno de Servidores Civiles, respecto al RIT, al Reglamento Interno de Trabajo? ¿Qué es lo que tiene ahora que lo que no tenía antes? Bueno, veamos. ¿Qué tiene el RIS? ¿Qué debe contener el RIS? Debe contener el procedimiento de incorporación. Es decir, el RIS debe establecer la forma como accedes o cómo ingresas al sector público. Si determinado cargo o puesto es por concurso público, es por confianza, ¿no? Es no sé, por antigüedad, por proceso judicial, etcétera. Todo eso debe estar previsto. ¿Cómo ingresas al sector público? Entonces, los detalles, de acuerdo a la naturaleza de cada entidad, tienen que estar en este RIS. Y obviamente, si tú vulneras esto, te ameritas una sanción administrativa. Entonces, por eso es que estamos viendo, o sea, todo lo que está acá debemos cumplir. Y si no lo cumplimos, habrá sanciones administrativas. Otro que debe contener el RIS, la jornada, servicio, horario y tiempo de refrigerio, ¿no? La jornada de servicio. Supongamos que una entidad dice la jornada de servicio es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, supongamos. Serían 8 horas, 9, 10, 11, 12. 10, 11, 12, sí, hasta las 5 de la tarde, de corrido. Entonces, a las 5, ¿no? Y a 5 y 1 ya no debería estar trabajando, ¿no? O antes de las 5 tampoco. ¿Qué pasa si yo, eh, digamos, me voy antes? Ah, ya se puede considerar, pues, ¿no? Hasta un abandono de trabajo. Y entonces ameritaría una sanción. ¿Se dan cuenta? El incumplimiento de esto amerita sanciones. ¿Qué más? Normas de control de asistencia del servicio civil, normas sobre permisos, licencias y inasistencias. Es usual que, por ejemplo, cuando yo necesito un permiso, solicito permiso por escrito, solicito un permiso, se lo entrego a mi superior, a mi jefe, y me voy, sin que el jefe me haya autorizado. Ocurre eso. Entonces, no debe ser así, porque el permiso implica efectivamente, es un derecho del trabajador, ¿no? Para utilizar un tiempo que debería hacerlo para el trabajo, pero lo utiliza por una cuestión personal, por ejemplo, o por una necesidad, pero tiene que estar en primera justificado. Por ejemplo, permiso por tema de salud. Ya, señor, me trae usted su certificado médico o me trae usted su consulta médica. Entonces, tiene que haber un procedimiento. Tiene que haber un procedimiento de anticipación, por ejemplo. Permiso se debe pedir, supongamos, con un día de anticipación. Pero alguien dirá, no, pero a veces hay situaciones inesperadas que no se puede. Se accidentó mi hijo en su colegio y soy el único pariente. Ah, bueno, eso tiene que estar regulado. Casos fortuitos, fuerza mayor, son motivos, por ejemplo, para pedir permiso, sí, pero tiene que estar establecido en el reglamento interno de servidores civiles. ¿Ya? Y ahora me voy y se accidentó mi hijo, tendría que acreditar, no en el momento, sería absurdo, ¿no? El hijo está accidentado y qué sé yo, le mando fotos, videos al director de la institución, o al gerente, o al alcalde. No, pues tiene que haber un reglamento, ¿no? Que diga, bueno, pues que lo regularizaría con 24 horas posterior a la solicitud de permiso, por ejemplo, y con tales documentos. Entonces tiene que estar regulado. Si lo incumples, sanción, procedimiento administrativo disciplinario. Y así tienen que estar los descansos semanales, los derechos y obligaciones del empleador, las disposiciones sobre el plan de bienestar de la entidad, ¿no? Tiene que estar en el RIS. Bueno, avanzamos así rápido. La entrega de puesto, cómo se entrega el puesto. Muchos servidores terminan su contrato laboral y se van, ¿no? Y cómo quedó la documentación, cómo quedó los expedientes. Y el que entra va a tener problemas. ¿Quién se perjudica? No lo estás perjudicando al que te reemplaza. Lo estás perjudicando al Estado, estás perjudicando al servicio civil, estás perjudicando a la función pública, estás perjudicando a la población. La razón de la existencia del Estado, en teoría, es pues la población. Si tú no cumples con la población, si tú no cumples con eso, estás quitándole la esencia al Estado. Entonces, es necesario cumplir pues, con la entrega de impuestos. Las medidas de prevención y sanción de hostigamiento sexual, ¿no?
La normativa interna relacionada a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo también tiene que estar, ¿no?, lo previsto en esta ley. Y bueno, las demás disposiciones, dice el reglamento de la Ley de Servicio Civil, que consideren convenientes, tiene que estar regulado. Y luego dentro de los instrumentos están pues los instrumentos de gestión pública, el ROF, el cuadro de puesto de la entidad, el manual de clasificador de cargos, las directivas de servir, ¿no? Por ejemplo, el ROF, ¿cuáles son mis funciones? Por ejemplo, me ha ocurrido que la gerente de obras, después que le di una opinión legal diciendo que si ella pretende la ampliación del plazo de la ejecución de una obra, para opinar positivamente, tiene que adjuntar tales documentos previamente. Lo que no quiere decir que si tú me das, yo debo hacerlo. Yo debo hacer esa ampliación que requieres, esa ampliación de plazo. ¿No? No me estás pidiendo que yo haga la ampliación de plazo, me estás pidiendo opinión legal si procede o no procede esa ampliación de plazo. Entonces yo como asesor legal te digo, ¿sabes qué? Para yo saber o determinar si procede o no la ampliación de plazo, te solicito o te pido que me des la documentación que permite la ampliación de plazo. Entonces te pido que me des esa documentación si existe, para yo decirte si pues es posible. Y si no me la das, simplemente no podemos ampliar el plazo porque no hay la documentación que acredita que se ha suscitado un fenómeno que amerite la ampliación de plazo. Entonces, en este ejemplo que les estoy poniendo, la encargada de obras, cuando se le solicitó la documentación, efectivamente me la mandó y me dijo ya, pero en la sumilla de su petición no decía pues eh, entrego la documentación requerida, sino decía entrego la documentación para que se haga la ampliación de plazo, para que usted haga la ampliación de plazo. O sea, el asesor jurídico no hace, el asesor legal no hace la ampliación de plazo. El asesor legal opina sobre la ampliación de plazo, pero él no es el que aprueba la ampliación de plazo. Entonces, ¿y por qué? Porque eso dice el ROF. No, el asesor legal emite opiniones legales, no aprueba las ampliaciones de plazo. ¿Y qué pasa si yo apruebo una ampliación de plazo sin corresponderme? Estoy violando el ROF y entonces estoy cometiendo una falta administrativa. Entonces, mucho cuidado, hay que usar el ROF, hay que cumplir el ROF. El mundo de la gestión pública, de la administración pública es respetar nada más, respetar los instrumentos. El ROF, cuadro de puestos de entidad, el manual de clasificador de cargos y las directivas también que hubiera, ¿no? O sea, de hecho en las entidades hay directivas de N casos. Directiva, por ejemplo, de contratos inferiores a las 8 UITs, directiva de tesorería, directiva de otorgamiento de viáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta, amigos, todas estos instrumentos en este caso, ¿no? Finalmente, tenemos dentro de los medios para aplicar las sanciones administrativas como consecuencia de una falta a las fuentes del procedimiento administrativo disciplinario. ¿Y cuáles son esas fuentes? Los precedentes administrativos, también llamados precedentes de observancia obligatoria. ¿Qué son los precedentes administrativos? Son resoluciones de los supremos tribunales administrativos, ¿ya? Son decisiones que ya han tomado, ¿no?, en última instancia, en instancia suprema, los diversos tribunales administrativos. Por ejemplo, en el tema arbitrario, ¿no?, la autoridad administrativa tributaria. Se le impuso intereses a un infractor de una norma tributaria y como incumplió pagar o con el pago de la multa que se le impuso como consecuencia de una infracción tributaria, se han generado intereses. En primera instancia, cuando el administrado eh, reclama, no le hacen caso. Apela, se va a una instancia superior, o reconsidera, o usa el recurso necesario,
Y en última instancia, ¿no? La autoridad administrativa tributaria le dice, ¿sabe qué, señor? La exoneración, ¿no? O el no cobro de intereses que usted está solicitando no es procedente por tal motivo. A esa resolución, a la fundamentación de esa resolución, ¿no? que te puede orientar, o de hecho que orienta en la toma de decisión a las autoridades, en este caso tributarias, respecto a casos similares, se llama precedentes administrativos. Entonces, repito, ¿qué es un precedente administrativo? Es una resolución de la máxima autoridad administrativa, ¿no? de un determinado sector administrativo o de un determinado sistema administrativo que sirve de orientador para casos similares. ¿Ya? Ejemplos. Un ejemplo, el Tribunal del Servicio Civil ha dado la resolución de sala plena número 03-2010, Servir TSC. ¿Qué dice esta resolución? Por ejemplo, dice, después de analizar un caso X, el Tribunal del Servicio Civil del Servir ha dicho que es de obligatorio cumplimiento la aplicación del principio de inmediatez. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se hace un procedimiento administrativo disciplinario, tiene que hacerlo de manera inmediata, ¿no? Por ejemplo, actualmente el plazo de la ejecución, ¿no? de un procedimiento administrativo disciplinario, o mejor dicho, para la realización de un PAD, es de no más de un año. De acá a 2 o 3 años yo ya no puedo aperturar el procedimiento administrativo disciplinario. De acá a 5 o 10 años, eh, al que le tenía bronca, ¿no? Ahora yo soy su jefe y de acá a 10 años yo soy jefe. Ah, como alguna vez me hiciste esto y yo supe esto, ya te voy a sancionar, te voy a hacer tu procedimiento. No, porque el procedimiento administrativo disciplinario, de acuerdo a este principio, debe ser inmediato, dentro de los plazos. No lo cumples, no vale, nulo el procedimiento. ¿Quién lo ha dicho? El Tribunal de Servicio Civil en una resolución, en un caso particular. Entonces nosotros podemos tomar esa resolución como fuente, podemos utilizar esa resolución como insumo, como fundamento para refutar a un órgano instructor en un procedimiento administrativo disciplinario que nos esté procesando después del plazo establecido por la ley. Entonces, para eso sirven, repito, los precedentes administrativos. Hay precedentes que nos ha dado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que dice que debemos observar el debido proceso, incluso en instancia administrativa. Hay una resolución de la sala plena del Servir que habla del procedimiento obligatorio administrativo por faltas menores. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, cuando había faltas menores, bueno, pues el jefe le llamaba la atención o lo suspendía por un día, etcétera, ¿no? ¿En base a qué? En base a un informe que hizo, por ejemplo, el jefe personal. Pero a partir de esta resolución de la Sala Plena del año 2012 del Tribunal del Servicio Civil, se ha dicho, aún sea una falta menor, aún sea una infracción leve, se tiene que hacer un procedimiento administrativo disciplinario, porque tú le tienes que dar la posibilidad, por muy leve que sea la infracción, tienes que darle al administrado o al empleado la posibilidad de defenderse, porque puede ser porque esa falta grave obedezca, qué sé yo, a un caso fortuito, ¿no? O a un motivo de fuerza mayor. Por ejemplo, llegué tarde al trabajo, le sanciono con descuento o le sanciono con suspensión, con llamada de atención. Pero puede ser pues que llegó tarde porque, bueno, hubo una huelga inesperada, ¿no? O hubo una inundación en el vecindario, hubo un incendio que no permitió que los vehículos llegaran al centro de trabajo. Entonces, puede hacer su descargo, acreditar. Entonces, no ha sido su voluntad. Ella había previsto llegar en determinado tiempo al centro de empresa. Sin embargo, ¿no? No lo logró, pues por la situación que comenté. Entonces, por eso dice la resolución de la sala plena, ¿no? Que debe haber un procedimiento para faltas menores. Entonces, si alguien te llama la atención porque llegaste tarde, es una falta menor, no, un momentito, señor. Usted primero, antes de imponerme la sanción, notifíqueme para yo hacer el descargo.
porque eso es parte del procedimiento administrativo, el derecho a la defensa. Entonces, ¿quién lo dice eso? Lo dijo la resolución de la sala plena y eso lo usamos como criterio para futuros casos posteriores. Y así existen muchos precedentes administrativos que nos pueden servir, o de hecho nos sirven, repito, como dije al inicio, como criterio para realizar un procedimiento administrativo disciplinario e imponer las sanciones correspondientes. Luego tenemos la jurisprudencia, que es similar a lo anterior, pero eh, estas resoluciones son dadas por órganos básicamente de el Poder Judicial, ¿no? Son similar a los precedentes administrativos, tienen la misma función, ¿no? Servir de criterios orientadores para la ejecución de procedimientos administrativos disciplinarios. Finalmente tenemos, amigo, a la doctrina. ¿Qué es la doctrina? El conjunto de teorías y estudios acerca del derecho hecha por especialistas, por peritos en el ámbito jurídico. Es decir, hay estudiosos, ¿no? Los jurisconsultos, ¿no? Los doctrinarios del derecho de las normas que analizan pues, ¿no? El sentido de estas, la interpretación de estas, la sistematización de estas normas. Y obviamente esos saberes, esos conocimientos, esos análisis, esas disertaciones que ellos hacen, lo plasman en textos, en artículos, y entonces esos escritos, esos saberes, ¿no? Los podemos utilizar como criterios para la aplicación de las normas del procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, con esto, amigos, hemos terminado esta sesión última del módulo 2. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Que les vaya bien, que tengan un buen día.